Entonces ahora vamos a hablar de un tema muy importante con todo lo que hemos planteado sobre la guía del plato, es el consumo de frutas y verduras. Entonces hay mucha evidencia, muchísima evidencia que nos muestra que el consumo de frutas y verduras entre 5 a 9 porciones, se plantea que 5 porciones deben ser en mujeres y 9 porciones en hombres, tienen un efecto muy protector en la aparición no solamente del cáncer, sino de las enfermedades cardiocerebrovasculares. Entonces también tenemos que empezar a generar un mayor consumo de este tipo de frutas y verduras, teniendo en cuenta también las que son en cosecha, cuáles son las que se producen en cada una de las regiones, pero hay elementos que debemos también enfatizar, que no es simplemente su consumo, sino que un aspecto muy importante son los colores que debemos de consumir de frutas y verduras. ¿Por qué? Porque se garantiza el hecho de que entre más colores de frutas y verduras se consuma, es mejor el aporte de nutrientes, es el mejor aporte de fitoquímicos, que son los que le dan el color a este grupo de alimentos y que parecen ser, por investigaciones de asociación, que son los que tienen el efecto protector sobre nuestra salud. Entonces es muy común que yo les plantee esto en la consulta a los pacientes, en que nosotros siempre, por ejemplo, en nuestra cultura antioqueña somos muy comedores de frutas amarillas. ¿Por qué? Porque usualmente me hablan piña, me hablan de naranja, me hablan de mandarina, me hablan, ahí entraría también, digamos, el banano, aunque no se come pues como con la fruta. Entonces siempre son como alimentos amarillos. Y hay que enfatizar que entre frutas y verduras en el día debemos de tratar de consumir vegetales o frutas rojas, debemos consumir verdes, moradas, amarillas y blancas. Entonces, entre las rojas estamos hablando de las fresas, estamos hablando de frambuesas, estamos hablando del tomate, estamos hablando pues de mucha variedad que tenemos. De las verdes están las espinacas, el brócoli, lechuga. Las moradas está la remolacha, están las uvas, también hay un grupo de personas que consumen berenjena. Las amarillas pues que en nuestro medio abunda, y en las blancas estaría la cebolla, los champiñones, la coliflor. Entonces la idea es que se debe consumir los 5 grupos de alimentos, los 5 tipos de colores en este grupo de alimentos, pero siempre motive al paciente a decir, cuando usted vaya al supermercado, vaya a la tienda mayorista, siempre cuando usted vaya comprando, mire colores, me llevo rojos, llevo verdes, llevo amarillos, llevo morados, y así poder permitir que en ese aporte de alimentación, que se va a incrementar importante en lo que es el aporte de frutas y verduras, porque estamos hablando que la mitad de este plato va a ser esos grupos de alimentos, podamos dar un buen aporte de todos esos nutrientes que nos benefician. Un aspecto muy importante que quisiera retomar es que si esto nos lo está planteando en las guías, nosotros tenemos que empezar a desestimular el hecho que en la noche solo los pacientes estén consumiendo arepa con queso, café en leche, o un pan, o un sándwich, pensando que de consumir una comida ligera para pues tener un autocontrol de consumo y para pues no permitirse aumentar tan fácilmente de peso. Pero si seguimos con esa, digamos, cultura, eso no nos va a permitir alcanzar las metas del consumo de frutas y verduras. Por eso el planteamiento es que el almuerzo y la comida deben ser muy similar. Nos están planteando frutas y verduras, carbohidratos, proteína y lácteos, y eso es muy importante que empecemos a explicárselo al paciente. Muchos les genera temor, más aún los que están en control de peso, que deben de bajar de peso. La mayoría de mis pacientes lo primero que me dicen es que los voy a empezar a hacer comer más, y siempre les digo, denme un voto de confianza de 1 mes o 2 meses para que empecemos a ver cómo es su respuesta frente al peso, y le voy a dar una garantía de lo siguiente. El hecho de que usted esté consumiendo un café en leche, una arepa y un queso tipo 7 de la noche, que adicionalmente ni siquiera se sientan a la mesa a consumirlo, sino que pasan por toda la casa consumiéndolo, llegan a la habitación a ver televisión, se toman el café con leche y emocionalmente ni siquiera se dieron cuenta que consumieron algún alimento. Entonces es común que a las 10 o 11 de la noche estén con hambre, vuelvan a la cocina y empiecen a buscar snack, que eso es lo que les va generando esos malos hábitos que posiblemente se pueden ver reflejados en un aumento de peso.
Mientras si yo llego a mi casa y consumo una alimentación estructurada con proteína, carbohidratos, vegetales, frutas, eso me va a permitir primero sentarme a la mesa, hacer una buena, digamos, masticación, un buen proceso de saciedad y de alguna forma tener una mejor respuesta a evitar lo que llaman comúnmente los pacientes ansiedad en la noche, que realmente no es ansiedad en muchos casos, sino que es un mal hábito y que empiecen a picar en la noche varios alimentos porque tienen hambre. Y es lógico porque es que lo que están consumiendo es bajo en fibra, la arepa no tiene mayor aporte, el queso tampoco, la leche tampoco, a menos de que hayan consumido pues como la leche que viene ya con adición de fibra. Entonces, como hay un bajo aporte de fibra, pues el proceso de saciedad no se va a ver tan completo como en el almuerzo. Entonces ese es otro elemento que tenemos que hablar, no solamente el tamaño del plato, de los tipos de alimentos que vamos a incluir, sino de la frecuencia de las comidas, que mínimo deben ser 3 en el día y que sí, de acuerdo al aporte de calorías que necesita el paciente o a sus hábitos o forma de vivir, se pueden incluir unos snacks, pero siempre dentro de un contexto que le permita cumplir las metas, que en esos casos ya sí podrían ustedes buscar el acompañamiento de un profesional como el nutricionista. Pero en general, como medidas iniciales, podemos hablar del plato, podemos hablar del aumento del consumo de frutas y verduras, empezar a hablar de un plato más estructurado en la noche, no solo para un mejor aporte de nutrientes, sino también porque le va a permitir al paciente tener un mayor control de saciedad, porque se va a sentir mejor alimentado y, por supuesto, seguir como las recomendaciones adicionales que nos plantean, que son varias, en el plato, en el caso de los niños, en el caso de los adultos, que están más relacionados con las preparaciones, con el sodio de leer la etiqueta, de no incluir bebidas azucaradas, entre otros. Ya para finalizar, les quería mostrar, por ejemplo, algunos de los ejemplos que podemos utilizar en nuestra consulta. Se me extravió. En el caso, por ejemplo, de los niños. Pues ya sabemos que el plato en los niños es más pequeño, vengo acá, es más pequeño, porque ya la proteína no estamos hablando de 90 gramos o 3 onzas, sino que podemos hablar de 1 a 2 onzas. Por ejemplo, esto es un ejemplo de plato para un niño preescolar. Entonces aquí volvemos reiterando, aquí están las frutas y los vegetales, aquí está la porción que es entre 1 a 2 onzas dependiendo de la edad de proteína, y tenemos aquí también lo que es el carbohidrato. En cuanto a la proteína, hay un elemento importante, y es que las nuevas investigaciones nos están planteando estimular aún más el consumo de carnes blancas, porque se encuentra una mejor relación protectora frente a la salud de los individuos. Entonces, no es llegar y decir no vamos a consumir carnes rojas, sino que las carnes rojas no deberían ser, digamos, tan frecuentes en la alimentación, sino más preferir, como ustedes lo han complementado con el documento, lo que son alimentos como pescado, el pollo, vale aclarar, sin piel, porque entonces el beneficio se va a perder, y ocasionalmente carnes rojas. Aquí estamos hablando, por ejemplo, esto es un ejemplo de un preescolar, y este sería el ejemplo ya de un muchacho que esté en una preadolescencia, donde siempre el concepto es igual: carbohidratos, frutas, vegetales y proteína. Pero ya las porciones o proteína, por ejemplo, en el caso de la proteína, ya se hablan de 2 a 3 onzas de porción, mientras que en los niños más pequeños se hablan de porciones más pequeñas. En la página que aquí referimos están todas esas indicaciones, o en las guías alimentarias, esto no lo van a alcanzar a ver, pero aquí ya le dicen a uno, según el requerimiento, cuánto es el aporte o la cantidad de alimento que se propone en el día, debe comer cada individuo de acuerdo a la edad, ¿cierto? Y dándole una proporción a ese tamaño del plato. Entonces, básicamente esto es una invitación a que empecemos a estudiar un poco más esta nueva metodología, que a mi manera de ver permite concretar un poco más al paciente en lo que debe alcanzar como meta en el consumo de alimentos en el día, más que otras digamos, alternativas que hemos tenido, como la pirámide, como el tren, que habla de una alimentación general del día. Aquí ya lo estamos puntualizando en 3 comidas mínimo, estamos hablando, digamos, de snacks ocasional, depende del paciente, y ojo, ya le hacemos las, digamos, recomendaciones adicionales de acuerdo al tipo, digamos, si es un paciente que está sano a un paciente que, por ejemplo, que tiene diabetes, ya sabemos que se excluyen totalmente los
alimentos azucarados, que si tiene hipertensión debe leer muy estrictamente el aporte, digamos, de sodio para alcanzar las metas, entre otras cosas. Entonces los invito nuevamente a que entren a esta página, empiecen a mirar esta nueva metodología para que la vean mucho más práctica en su consulta diaria.